En la presentación faltó decir que soy miembro honorario de la Sociedad Colombiana, de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Vamos a tocar un tema muy interesante, van a ver que es muy interesante, sin embargo se le presta poca atención, tanto por los gastroenterólogos como por los endoscopistas en general y los propios radioterapeutas que dicen que esta cosa no existe. La radioterapia va a producir daños agudos y crónicos y que tienen sus características clínicas dependiendo del tiempo en el cual se vayan a producir los síntomas. En los primeros días, meses de tratamiento es posible, durante los primeros días, que el paciente tenga síntomas de dolor abdominal, rectorragia, etcétera, y se considera como algo, no es que sea normal, sino consecuencia directa del tratamiento. Y usualmente son síntomas que revierten espontáneamente. El problema es cuando esos síntomas se presentan meses o años después. Hemos tenido casos hasta 20 años después que se manifiestan con un cuadro clínico muy importante. ¿A qué se debe el daño de la radioterapia? Porque eso hay que explicárselo al paciente y muchas veces a los mismos radioterapeutas. No es que el radioterapeuta lo hizo mal, sino que en donde está el rayo y está el recto y está el cuello uterino o lo que fuera, se interfiere y el rayo va a pasar por ahí indefectiblemente. Y existen condiciones que van a hacer que se produzcan lesiones al nivel del recto y del sigmoides también. No solamente el recto y el sigmoides. Hace poco encontramos un paciente con lesiones en colon derecho en el ciego. Esa es la dosis total promedio, la cual se estima que se da. Y el tiempo es variable. Se dice que 6 meses, pero hasta 10 años y 6, pero, le repito, hemos encontrado pacientes hasta 25 años después con cuadros clínicos muy importantes. Ahora, ¿a qué se debe la lesión? Una puede ser por dosis excesiva de radioterapia, es posible, pero existen otros factores relacionados con la obesidad, hipertensión, etcétera, que condicionan la enfermedad. En las mujeres, la cirugía previa hace que muchas veces se pueda lesionar el sigmoides por ello, porque al haber falla a ese nivel, el intestino se puede colar en ese sitio que quedó despejado y producir lesiones por radiación en el sigmoides. ¿Y por qué se produce la lesión? Básicamente va a ser un daño isquémico que se va a producir en el intestino, un daño isquémico por lesión de los vasos que se va a traducir precisamente por la destrucción de la capa muscular con la aparición de un tejido fibrótico muy importante que va a caracterizar radiológicamente la lesión y desde el punto de vista endoscópico de anatomía patológica se va a producir una necrosis y luego fibrosis de la pared muscular. La clínica, esta es una serie que yo digo que es una serie muy grande, pero lamentable, porque significa casi todos estos pacientes tienen lesiones de cuello uterino, lo cual significa bajo nivel, subdesarrollo, etcétera, pero es la experiencia que acumulamos hace muchos años atrás, como pueden ver en el hospital oncológico, de 500 casos de colitis por radiación. Fíjense que los síntomas oscilaron, pero variables. En líneas generales, fíjense que más de un año, casi una cuarta parte de los pacientes hicieron síntomas después de un año. Después han surgido distintas maneras de clasificar la colitis por radiación. No hay una sola indicación, como decía el doctor Navarrete. Existen distintas clasificaciones porque ninguna es buena, pero hay distintas maneras. Unas lo han clasificado precisamente por el grado de lesión, la presencia o no, o la incidencia, las características de las lesiones vasculares que se producen, si hay úlceras o no. La han dicho también por la gradación, por la intensidad de la rectorragia. También la disposición de no solamente de los síntomas, sino que a veces la disposición de las lesiones vasculares en sí, dándole una puntuación a las telangiectasias. El grado de congestión o distribución de las mismas. Y esta es la clasificación de nuestro hospital. Esta es una clasificación que hicimos en nuestro hospital, en donde hicimos una correlación radiológica endoscópica de las lesiones, en donde vamos a ver, digamos, en 3 grados, del 1 al 3, y va a depender de las lesiones que vamos a encontrar desde el punto de vista endoscópico y la correlación que pudimos hacer con estudios radiológicos.
Fíjense que en la 1 vamos a ver las lesiones, están las telangiectasias que son características de la lesión por radiación, y radiológicamente en ese estudio de doble contraste, como debe ser, no hay evidencias de lesión. El colon se ve intacto, pero las lesiones están desde el punto de vista endoscópico, se pueden ver perfectamente. En el grado 2 incluye toda la lesión previa, que es edema, más las lesiones vasculares, pero en este caso ya va a haber una disminución de calibre de todo el recto. No es una estenosis, sino disminución de calibre del recto asociado a las lesiones vasculares, el edema y la friabilidad. Y desde el punto de vista radiológico, lo que les había dicho, la lesión muscular que se produce se va a traducir una retracción del recto y el sigmoide, y da esa imagen de S itálica que pueden ver perfectamente allí. Fíjense que hay lesión en el sigmoides también, lo que les había dicho, que el sigmoide se puede introducir en el foso pélvico y producir lesiones en el sigmoide. Fíjense que está tortuoso y también disminuido de calibre. Y lo otro, debido al cuadro fibrótico que se produce, que es un magma fibrósico que se produce alrededor del recto, que lo engloba por completo, es el aumento del espacio sarcorrectal. O sea, el espacio sarcorrectal no debe medir más de 10 milímetros. Y en estas circunstancias pueden llegar hasta 3 y hasta 4 centímetros, porque, repito, el recto queda incluido en un magma adherencial. Eso tiene consecuencias cuando veamos la terapéutica. Haciendo la colonoscopia virtual, pueden ver las mismas imágenes, mucho mejor delineadas, pienso que con el colon por enema, se ven perfectamente la imagen S itálica, no solo del recto, del sigmoide. Fíjense que el espectro fibrótico llega hasta bien arriba. Repito, son mujeres que han tenido previamente histerectomías, cuando le dan la radioterapia se lesiona, y esa es la consecuencia directa. Y el grado 3 ya es la edema, ya es la úlcera. Ya no es una úlcera sencilla, son úlceras complicadas, ya es una estenosis lo que se produce. Ya llegamos a un grado extremo de lesión en donde se producen las estenosis o las fístulas. En este caso pueden ver la estenosis, se puede ver en el colon por enema de doble contraste, en la imagen endoscópica, el colon virtual, cómo se ve esa imagen colon virtual, y cómo se pueden ver las fístulas en ese grado. En este caso tiene 2 fístulas que se ven perfectamente bien. El orificio inferior es el orificio que hace la vagina. Y este es otro caso que me enseñó una de mis alumnas, la doctora Azucena López, que está en Bogotá. Quizás es la más grande que he visto hoy de comunicación entre el recto y la vagina. Esto tiene consecuencias desde el punto de vista terapéutico. De antemano les digo, si hay cirujanos presentes, esto no revierte. No le digan nunca a un paciente que hace una colostomía que es provisoria. Estas fístulas no revierten. En cuanto al tipo de lesiones que encontramos, hay más o menos la correlación que hicimos entre los hallazgos y el porcentaje de pacientes que vimos con estas lesiones. Y luego vamos al tratamiento. El tratamiento básicamente lo vamos a dividir entre médico y quirúrgico. Y el tratamiento médico vamos a dividirlo a su vez. Ahí ven el porcentaje, que más del 90% van a tratamiento médico y afortunadamente un pequeño porcentaje van a cirugía. Después le digo por qué ese pequeño porcentaje es afortunado que sea así. Y el médico farmacológico y endoscópico. Dentro del farmacológico, distintas formas se han intentado, yendo desde los esteroides hasta la cámara hiperbárica. Nosotros tuvimos experiencia con los esteroides, hicimos este estudio, en el cual dábamos 50 miligramos de prednisona durante 7 días, luego 50 miligramos de prednisona interdiario durante 7 días más y paramos a la 4ª semana, bruscamente, no es necesario pararlo en forma escalonada. Lo que pudimos demostrar con el uso del esteroide es que es bueno para disminuir el volumen del sangrado, pero no sirve para tratar el sangrado en forma más definitiva, es algo provisional. Se puede dar como compensación, como complemento, lo que vamos a hacer desde el punto de vista endoscópico. Otra cosa que hace el esteroide es que le quita el dolor al paciente. Eso es muy importante. Estos pacientes que tienen cáncer de cuello uterino o endometrio han recibido radioterapia, se les da el esteroide y si no mejora con el esteroide, eso es infiltración tumoral, como se demuestra muy bien en ese colon virtual. La imagen, ahí pueden ver bien que no solamente hay compresión, sino infiltración tumoral del sigmoide. Eso corresponde a un paciente con dolor pélvico que no respondió al uso de esteroides. Eso es decir, de guía clínica en ese sentido, porque eventualmente lo lleva a considerar el tratamiento quirúrgico. El uso de la formalina se usó en los años 80, es un buen método, digamos, sí es efectivo. El problema es que tiene muchos efectos secundarios
Es necesario, se puede usar por enema, por radiación a través del endoscopio, inclusive, para sorpresa mía, salió un estudio reciente en gastrointestinal endoscópica con uso de formalina. Y la misma Asociación Americana de Endoscopia dice que no se usa la formalina, tiene muchos efectos secundarios, sobre todo puede producir necrosis, puede producir lesiones en la piel. Es necesario darlo con anestesia general muchas veces y no se recomienda. Por eso que me extrañó que en la revista de la de Gastrointestinal Endoscopy se le era publicado el uso de la formalina con buen éxito. Es muy buena para tratar el problema de la hemorragia, pero tiene efectos secundarios que pueden ser muy severos. En cuanto al tratamiento endoscópico, primera cosa, preparación anterioral. No le pongan enemas a estos pacientes. Es un recto que está sumamente lesionado y es criminal ponerle enemas a esos pacientes. Primero, por muy doloroso y segundo, porque pueden producir una perforación a ese nivel. Hemos tenido experiencia con la sonda caliente, ese accesorio de salud de los años 80 por Olympus lo usamos. Tuvimos una experiencia, resultó, es buena. El problema es que básicamente en la punta va un electrodo va cubierto de porcelana y un método de contacto. El problema es que esta es una mucosa muy sensible y aplicamos sobre la lesión vascular, pero al retirar la sonda se traía parte de la mucosa inducida un sangramiento posterior y dejamos de utilizarlo en ese sentido. La multipolar lo usamos posteriormente, sobre todo la multipolar que sacó la casa Boston Scientific, perdón la propaganda, pero tenía la idea que tenía una forma de irrigar, de manera que a pesar de ser método de contacto, la irrigación permitía que se enfriara la punta del electrodo y al despegarlo no se trajera la mucosa. Es un buen método, es efectivo, es seguro, pero es un método de contacto absoluto. Y en general, lo ideal es no usar métodos de contacto en estas lesiones. Y el argón plasma, que en todo el mundo es la técnica más utilizada, es un método de no contacto. Se hace un barrido, se puede poner mucha potencia, 70, 80 vatios de potencia, se hace coagulación, se hace un barrido con él, de manera que se hace prácticamente, digamos, una lesión tan severa como esta, se puede tratar por lo menos de 25% o 50% del recto y luego se cita para una segunda sesión. ¿Tiene efectos secundarios, complicaciones? Sí, están descritas estenosis por la quemadura que se produce y se han descrito disminuciones de calibre con estenosis en el recto. Yo no he tenido ninguna de estas complicaciones, pero están descritas. Otra cosa, cuando se hace el tratamiento muy cerca de la unión escamocolumnar, yo evito hacerlo en la primera sesión y le explico al paciente que en la segunda sesión puede tener dolor. Y entonces lo que hago, una vez hecha la sesión, a través del endoscopio, y pongo anestesia local y se le indica un esteroide de depósito que se le puede inyectar para disminuir el dolor y la inflamación que se produce, que va a ser seguro, va a ser muy doloroso. ¿Y qué pasa? Aquí no estamos con no, se trata. Las complicaciones de tratamiento endoscópico hasta la explosión, pero la explosión, insisto, que han sido descritas no solamente con el mannitol, no es culpa del mannitol, es un colon mal preparado. Un colon mal preparado puede tener metano y producir explosión, así que si está bien preparado y con preparación anterrógrada, como se ha dicho, ese peligro prácticamente no existe. Ahora, puede ser que la úlcera esté sangrando activamente. Paciente que se hizo tratamiento con argón plasma, pero el paciente consulta por rectorraje. Es una de las complicaciones que hemos visto. Fíjense la severidad de las úlceras que se producen y esas úlceras van a llevar a disminución de calibre del recto. Y además puede haber sangrado. Pues ese sangrado hay que tratarlo nuevamente con argón plasma, no queda otro. Y es efectivo. Con la úlcera no se metan, por supuesto, sino alrededor de la úlcera van coagulando y eso va a ser suficiente para detener el sangrado. La radiofrecuencia más utilizada recientemente, yo no tengo experiencia con ella, pero los resultados son buenos. Inconveniente de la radiofrecuencia, muy costosa, la sonda cuesta más de $1000, ustedes saben, al usarla tienen que desecharla, pero es un buen método, el que lo tenga lo puede usar, es tan bueno como el argón plasma, pero el gran inconveniente de la radiofrecuencia es el costo y que también puede producir, por supuesto, estenosis rectal. Las guías generales, como están aquí descritas recientemente por la Sociedad Americana de Endoscopia, están ahí. Fíjense que básicamente las 4 que inicialmente son las que realmente se utilizan y la formalina yo la contraindica. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo? El problema es la morbilidad y la mortalidad que tiene.
Estos pacientes que tienen esta estenosis, la primera idea de muchos endoscopistas es ¿qué hago con estenosis? Vamos a dilatarla. Le dije anteriormente que se forma un magma fibroso alrededor del recto. Si usted le pone un dilatador o le pasa un Savary por ahí, lo que va a hacer es explotar, se abre. Y eso es mortal para el paciente. Así que no se les ocurra ni dilatar con balón, ni usar dilatadores en ninguna índole. No se dilatan. Estenosis, cirugía para una colostomía. Y colostomía que es definitiva. Este fue un paciente que me dio, este paciente le han puesto unos stents en la clínica Mayo, por lesión por radiación, y pusieron 2 stents. El problema es que uno de esos stents migró, era de los stents que eran de hace muchos años atrás, que tenían como filos, ¿no? Se incrustó en el margen del ano y el dolor era realmente insoportable. Lo único que pude lograr fue quemarlo con argón plasma para quitar el dolor, y por supuesto la estenosis siguió allí. Entonces, ni dilatación, ni uso de stent no sirven para eso y pueden ser muy peligrosos. En cuanto a tratamiento quirúrgico, fístula, colostomía. Esa fístula no cierra. Por han llegado pacientes que el cirujano le dijo que eso es temporal. No cierra. Esa fístula es para siempre. O sea, la colostomía es definitiva. Y los flancos mucosos, etcétera, tienen que ser cirujanos muy expertos que tengan cierta experiencia en tratamiento de colitis por radiación, que son muy pocos. Entonces es un tratamiento quirúrgico que lamentablemente no es bueno, el Gracilis, etcétera, eso no sirve para nada. Las conclusiones, entonces estos síntomas pueden aparecer muchos años después, por supuesto. Es necesario hacer la evaluación endoscópica. Yo le hago radiología, si usted tiene colon virtual es el ideal, pero si no, colon por enema. Evitar colocar enemas, por favor no lo hagan porque eso realmente es peligroso. El tratamiento térmico con argón plasma es la elección. La radiofrecuencia es un buen método, salvo el problema del costo. Y con esto logramos, afortunadamente, que respondan la mayoría de estos pacientes. Va a depender de la severidad de las lesiones, pero en general la respuesta es bastante buena. Y la no respuesta al dolor significa esteroides. Muchas gracias.